Era un 10 de abril de 1912. Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto subieron al Titanic en el puerto francés de Cherburgo. Iban a participar en la mayor aventura de su tiempo, viajar a Nueva York en el barco más grande, más lujoso, más rápido y más seguro de la historia. Y además, según alguien dijo, un barco que ni Dios lo podía hundir. Pero la realidad, como todos sabemos, fue distinta. El final de su aventura acabó igual que el de los protagonistas de la película que acaba de estrenarse en todo el mundo, Titanic. Él murió y ella se salvó. La diferencia es que en este caso la increíble historia es absolutamente cierta. Para hablarnos del Titanic y de la historia de esta pareja, están con nosotros en Huelva Elena Ugarte, sobrina nieta de Vicente Peñasco y socia de honor de Titanic Internacional. ¿Es así, Elena? Buenos días. Sí, que hay buenos días, sí, es así. Y en Girona, Carles Bonet, estudioso del tema Titanic y socio también del Titanic Internacional. Buenos días, Carles. Hola, buenos días. Señor Bonet, la propaganda de la época decía que era el barco más seguro de la historia. Sí. Su hundimiento se debió quizá al empeño de ir a Nueva York cuando se había avisado del peligro de esos grandes bloques de hielo, de los icebergs o de los icebergs, o a que realmente no era tan seguro. Se dice que el acero del barco no era de buena calidad y que no había suficientes botes salvavidas porque no era estético. ¿Por qué se hundió el Titanic? Bueno, esto fue una serie de circunstancias todas trágicas. Por una parte dicen que el acero no era bueno, no era de buena calidad. Y por otra, pues tuvo la mala fortuna de frotar pues el iceberg y llenarse de agua 5 compartimentos estancos del Titanic. El Titanic tenía pues una serie de compartimentos estancos que según ellos pues podía estar a flote con 4 compartimentos de agua llenos, pero no con 5, como fue el caso. Hay una pregunta en ese tiempo del buzón de los oyentes. ¿Cuántas personas sobrevivieron al hundimiento del Titanic y cuántas murieron? Tenemos aquí una respuesta que ustedes nos podrán confirmar. En el Titanic viajaban, corríjanme si no es así, 2.228 personas la noche del 14 al 15 de abril de 1912. De ellas se salvaron 705 y por tanto murieron 1.523. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, sí. A nuestra protagonista, Elena Ugarte, quiero preguntarle, ¿qué datos tiene? ¿Cómo fue la idea de esta pareja de parientes suyos de embarcarse en el Titanic, Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto? Bueno, pues la historia es la siguiente. Ellos se casan en Madrid y salen de viaje de novios por toda Europa. Iban con criado y con doncella porque estuvieron muchísimos meses. Pero mi tatarabuela, que tuvo una especie, digamos, de premonición, les dijo que todo menos embarco. Bueno, pues ya salen para Europa, están en Viena, Montecarlo, Londres, y ya de vuelta para Madrid, llegan a París. Y en París se encuentran toda la propaganda del barco mayor del mundo, una preciosidad, y a ellos les apetece muchísimo coger el barco. Pero tan solo tenía la gran pega de su madre, que les había dicho que todo menos embarco, que embarco que no. Entonces se les ocurre la siguiente idea. Compran un montón de tarjetas postales de París. Ponen fecha a todas las postales. Bueno, lo estamos pasando de maravilla, estamos en París, besos Víctor. Y dejan al criado única y exclusivamente en París, en un hotel, para echar las postales. Y así en Madrid creían que estaban en París. Ellos ya le mandan al criado a coger pasaje. Había otro barco que salía unos días antes y por no alargar tanto el viaje de novios fueron a ver si había pasaje en ese otro barco, pero en ese barco se habían acabado los pasajes y ya tienen que coger en el Titanic. Bueno, total, se embarcan, dice que el barco una preciosidad, una maravilla, y la víspera de llegar a Nueva York, el capitán del barco da la cena de despedida, que es una de las fiestas más importantes que hay en un crucero. Y entonces, en ese momento, al capitán del barco sí le avisan que están bajando los icebergs y que tiene que bajarse un poco más para el sur. Pero el capitán del barco cree que es una estratagema de compañías contrarias para no batir el récord del Atlántico, que él lo tenía que hacer en 5 días. Southampton, Nueva York, 5 días que nadie lo había hecho.
Y entonces da la siguiente orden: más máquina y más al norte. Y claro, se mete en aguas de Terranova, casi. Que baja el 5 de abril, el 12 de abril, época de deshielo, pues los icebergs bajando en el deshielo. Entonces, bueno, dice que la cena, que precioso, que muy bonito. Y ellos, como buenos españoles, se quedaron en el salón los últimos con unos señores argentinos que hablaban español y estuvieron, dice que, en animada charla. Y ya se van al camarote y ya mi tía estaba ya en la cama, acostada. Y mi tío se estaba quitando el smoking. En ese momento dice que un ruido terrible, ensordecedor. Ellos tenían un vaso de leche en la mesilla de noche y no se cayó. Por lo tanto, no chocó, lo cerró. Lo cerró de proa a popa. Mi tío sube a cubierta, muy alarmado, a preguntar qué es lo que había sucedido. Y se encontró con un marinero y le pregunta eso y dónde estaban los chalecos salvavidas. Y el marinero se rió de él, olímpicamente se rió. Bajó corriendo al camarote a buscar a la tía y a la doncella, que también tenía pasaje de primera. Suben a cubierta y dice que a los 10 minutos, un cuarto de hora, que aquello era una casa de locos. Claro, no había botes para todo el mundo. Entonces un oficial se tuvo que poner con pistola en mano para ordenar cómo tenían que embarcarse. Fue de la siguiente manera: primero los de primera, niños y mujeres. A los de tercera los encerraron con unas rejas abajo. Bueno, a mi tía la meten con la doncella en el bote número 8, con una americana que dice que tenía unas manos súper enormes de grande, porque tenían que remar para alejarse del remolino, porque el remolino se los podía tragar. Dice que iban viendo bajar todos los pisos del Titanic. Bueno, el Titanic, la altura que tenía era como un edificio de 12 pisos. Las luces no se apagaron hasta el último momento y iban viendo bajar todos los pisos. La orquesta la subieron a bordo para que tocara, para que entretuviese a los pasajeros. Toda la persona que se echaba al agua se moría de un colapso porque el agua estaba a 4 grados. Y duraban, pues eso, 5 minutos, una cosa así. Bueno, ya se van alejando y dice que el momento del hundimiento, un ruido terrible, o sea, horrible. Toda la gente gritando, dice que los gritos que eran también horrorosos. Bueno, pues ya el telegrafista del barco estuvo hasta el último momento avisando a los barcos que estaban cerca, pero el barco que estaba más cerca estaba a 80 millas, porque se habían alejado del peligro, claro. Estaban mucho más al sur, que fue el que luego le recogió, que el barco este se llama el Carpathia, que tardó creo que unas 5 horas en llegar. Carlos Bonet sabrá exactamente el tiempo que llegó, pero creo que llegó al amanecer. Y ahora ya los llevan a Nueva York, y en el Carpathia, como cosa anecdótica, mi tía la estuvo consolando esta Molly Brown, que sale en la película, porque Molly Brown sabía español. Y dice que estuvo, o sea, en brazos de Molly Brown, consolándola de toda la pena y dolor que tenía. Ustedes que pertenecen que son socios y socios de honor del Titanic Internacional, ¿se ajusta la película a lo que fue aquel desastre del hundimiento del Titanic? Bueno, pues para mí... ¿O hay muchas páginas, cinematográficas que no tienen nada que ver con la realidad? Hombre, la historia de los protagonistas pues es muy bonita, pero es de Hollywood. Ya, pero sin embargo, todo lo que es respecto al barco, yo en un 90%, vamos, digo que sí. Incluso hay una toma de una copa de vino cuando choca el iceberg con el barco que tiembla y tampoco se cae. Una copita de vino que pone en un primer plano, tiembla un poco, pero tampoco se cae. El pasaje de primera que llevaban sus familiares, ¿saben cuánto le costó? Pues 108 libras esterlinas. Sí. Cada pasaje. No sé, yo creo que el total. No, en total fue. El total, ¿no, Carlos? Sí, el total. Sí, contando la doncella y todo. Ya. ¿Y es verdad, señora Ugarte, que sus parientes se gastaron el equivalente a 111 millones de pesetas de ahora en su luna de miel? Hombre, pues yo eso no se lo puedo decir, pero vamos, yo no tengo las cuentas de eso. ¿Y cómo contó a su regreso María Josefa a las últimas horas del Titanic? Bueno, pues ahora pasamos un poco a Madrid, porque claro, en Madrid, en todos los periódicos, al día siguiente del hundimiento,
el Titanic se ha hundido y lista de desaparecidos. Entonces, un amigo de mi abuelo le llama por teléfono y le dice: Augusto, ¿qué sabes de Víctor y de Pepita? Y dice: pues nada, muy bien, están en París. Ayer precisamente hemos recibido una postal de ellos. Y le dice: ¿tú tienes el periódico? Y dice: no, todavía no me lo han subido. Pues espera un poco que voy yo ahora mismo para tu casa. Y a casa de mi abuelo, le enseñé el periódico y en la lista de desaparecidos ponía Víctor, y en vez de Peñasco había una errata periodística y ponía Víctor Renango Castellana. Sí. Pero dice: pero si esto es imposible, pero mira las postales. Le enseñé todas las postales, pero claro, era una coincidencia muy extraña. Entonces se dirigieron a la embajada americana y ahí estaba el nombre correcto de Víctor Peñasco Castellana. ¿Y los otros 6 pasajeros españoles de dónde eran? No saben ustedes. Sí, habían unas hermanas que eran de Lérida, en concreto Asunción y Florentina Durán. Luego había un señor que era también de Lérida, Emilio Pallás. Luego otro señor que también era de una provincia de Barcelona, era Julián Padró. Y luego está una señorita, Encarnación Reinaldo, que esta no se sabe en concreto de qué parte era. Y luego hay también otro posible pasajero español, el señor Servando Ovíes, pero tampoco se sabe si era argentino o español. Ya. Lo que sí es cierto es que a los pasajeros, como decía hace un momento Elena, a los pasajeros de tercera clase les encerraron para que no ocuparan los botes salvavidas, es decir, para que antes lo ocuparan los pasajeros de primera, ¿no? Sí, claro, esto es la diferencia de clases que había en aquella época, pues era más notable que ahora, ¿no? Ahora también hay diferencia de clases, pero ya no es tan notable. Ya. Y es verdad que llegó un SOS a unos grandes almacenes de Nueva York y que se creyeron que era una broma. No, es verdad que llegó en el SOS, que fue la primera persona que se enteró de la tragedia. En concreto era un chico que era un aficionado al mundo de la radio, a la radiotelegrafía, y fue la primera persona del mundo que cogió la señal de SOS del Titanic. Y que luego creo que la llevó al New York Times, creo. Y bueno, gracias a esto pues ellos pudieron publicar la noticia de que el Titanic se había hundido. ¿Qué personajes relevantes hicieron también aquella única y última travesía del Titanic? Pues tenemos, por ejemplo, al matrimonio Strauss, que es quizás el más conocido, porque los dos decidieron perecer juntos en el Titanic, que eran los propietarios de los grandes almacenes Macy's de Nueva York. Luego está una señora que es muy polémica, que sería Lady Astor, que esta señorita, se había casado con el señor Astor y estaba embarazada de 5 meses. Y era polémico porque era la segunda mujer del señor Astor y él le doblaba o triplicaba la edad. Ya. O sea que fue el cotilleo de la travesía. Señor Bogarte, ¿con qué personas estuvo su tía María Josefa en el bote que le salvó? ¿Cuántas personas había en el bote? Pues yo exactamente las personas que había en el bote no lo sé, pero... 28. 28. Sí. Coincidió con la condesa de Rhodes, que precisamente sale en la película, y aquí tengo una transcripción del New York Herald de abril del 20 de abril del 12, y ella cuenta y dice: entonces la señora de Peñasco empezó a chillar a su marido. Fue terrible. Le pasé el timón a mi prima y me puse acurrucada junto a la señora de Peñasco, tratando lo imposible de consolarla. Pobre mujer, sus sollozos ablandaron nuestros corazones y sus palabras eran imposibles de entender debido a su tristeza. Luego también, si me permites, Luis, hay una historia también muy rocambolesca, porque resulta que mi bisabuela tuvo que comprar un cadáver. Te explico. En el año 12, si alguien desaparecía y no había cadáver, no podía casarse en 20 años ni heredar. Entonces, la tía Pepita tenía 23 años. Si le echamos 20 años, pues son 43. Entonces mi bisabuela, encima de todo el drama que ella había pasado, deciden comprar un cadáver que estaba flotando, y al cabo de un mes y pico que se lo encontró un barco, o sea, totalmente desfigurado, y hacen que ese cadáver es el de Víctor Peñasco. Y curiosamente, todos los ahogados del Titanic están en Canadá,
en un cementerio de la ciudad de Halifax, salvo el señor X, llamado Víctor Peñasco, que está él solo en otro cementerio y fue enterrado, en vez de en abril, fue enterrado en agosto. Suponemos, Carlos y yo, que todo esto fue debido al tiempo de encontrar el cadáver y hacer todas las certificaciones de función, etcétera, etcétera. ¿Qué hora del el hundimiento, qué hora de madrugada era o de la noche? Pues chocaron, que faltaban 20 minutos para las 12 de la noche, y se hundió aproximadamente a las 2:20. Y usted, como estudioso del tema del Titanic, me imagino que conocerá anécdotas que tal vez nunca han salido a la luz, ¿no? ¿Nos podría contar alguna? Anécdotas, Sí. a ver, es que hay muchas. Sí, Por ejemplo, de la manera que entré en contacto pues con la Titanic International. sí. No sé, que fue por casualidad, al visitar una exposición de objetos en Londres y coger propaganda de la asociación, y pues decidir hacerme socio. Luego, pues de la manera que entré en contacto con la señora Elena, con el hijo de la señora Peñasco, que también tenemos que hablar de él, del señor Mauricio Barriovero, que fue pues el hijo de la señora Peñasco con su segundo marido, porque ella se volvió a casar al cabo de unos años. Pero es que me ha pasado de todo ya con esto del Titanic. O sea, nunca hubiese imaginado que un tema así pues tuviese tanto eco. Una cosa que yo hago como hobby. Y cuando recuperaron los tesoros del Titanic, ¿esos tesoros quién los tiene en este momento? Bueno, tesoros no es que hayan sacado tesoros. Han sacado unos 5.000 objetos, y de momento pues están haciendo exposiciones así mundialmente. Sí. En concreto, ahora durante la Expo de Portugal pues habrá una exposición de objetos recuperados. Sí. Y el barco es propiedad de la compañía RMS Titanic, que el presidente es el señor George Tulloch, que es el que tiene los derechos y el que se dedica a patrocinar las exposiciones y a recuperar los objetos. Pero los objetos no se pueden vender. O sea, la ley americana lo prohíbe. ¿A qué profundidad estaba el Titanic? A 3.800 metros de profundidad. Casi 4 kilómetros. Sí, Madre o sea mía. que se tiene que bajar con un submarino especial. Ya. Se dijo que se ha recuperado todo o está ahí en las profundidades del mar todavía. No, está en las profundidades del mar, Sí. porque el barco... Se han rescatado cosas, pero lógicamente el cascarón está ahí abajo, ¿no? Sí, el barco Sí. cuando se hundió se partió en dos mitades. Concretamente se partió por donde los señores Peñasco tenían el camarote. Ah, sí. O sea que todo lo que tenían dentro debe estar esparcido por el lugar del desastre. Y los 5.000 objetos que se han sacado son los que cayeron fuera del barco. O sea, porque dentro del barco no se ha entrado... Bueno, James Cameron entró y filmó partes del film dentro, pero es muy peligroso entrar. ¿Por qué? Porque pues no sabes lo que te puedes encontrar dentro, los cables, hierros... O sea, que se les puede el submarino quedar dentro del barco. No con peligro de vidas humanas, pero sí con el peligro de perder muchos millones de dólares. Ya. Elena, se dijo que el Titanic era un monumento a la ostentación de la época y que su hundimiento era un castigo divino. ¿Qué te parece? Bueno, por lo visto, la inscripción "Ni Dios lo hunde", por lo visto parece ser que existía en algún sitio del barco. Y eso, pues la verdad, es un reto muy gordo, ¿no? Ya. Titanic Internacional. ¿Y esta sociedad a la que ustedes pertenecen, cuántos socios tienen todo el mundo? Pues últimamente yo sabía que tenía unos 900, Sí. pero tengo una carta aquí de la semana pasada de ellos en la que me dicen pues que aparte de tener mucho trabajo con todo esto de la película, de la propaganda y la fama que ha tenido, pues que se han sumado muchos y muchos más miembros. O sea que ahora exactamente no lo sé, pero más de 900 seguro. Tengo entendido, señor Bonet, que le ha llamado una escritora norteamericana para pedirle datos sobre esta pareja que viajaba en el Titanic, ¿es verdad? Sí, concretamente se llama Judy Geller, y a esta señora ya la conocí en julio cuando visité pues la sede de la Titanic International, y me pidió pues a ver si podía utilizar la historia de los señores Peñasco pues para incluirla en su libro, que el libro tratará sobre las mujeres y niños del Titanic, con historias, por ejemplo, como la de los señores Peñasco, que todavía no se conocían.
¿Y quién le pide, en los últimos, me imagino que el comandante, ¿no? ¿Quién le pide a los componentes de la orquesta que suban hacia arriba y continúen tocando hasta el final? Que es una orden del comandante. No, esto fueron los músicos mismos que decidieron pues salir a la cubierta y de alguna manera pues intentar alegrar y tranquilizar a los pasajeros. Qué sangre fría, pero cuando se sabía que el barco se hundía ya, ¿no? Sí, bueno, el comportamiento de la gente en aquella época era muy diferente de ahora. Porque también está el señor Guggenheim, si no me equivoco, que decidió con su mayordomo vestirse de etiqueta pues para morir como caballeros. Esto en la película sale. Se ven vestidos de smoking. Que no sé, yo por mi parte pues de alguna manera intentaría pues salvarme, ¿no? No sé, coger alguna puerta o alguna cosa para estar a flote. Elena, ¿cuál cree usted que fue el error más grave que se cometió para que toda aquella ciudad se viniera abajo? Hombre, pues yo creo que la culpa la tuvo el capitán, porque al irse casi a aguas de Terranova, vamos, o sea, en vez de hacer caso a las llamadas que le dieron, hizo caso omiso, y él, en su empecinamiento por batir la cinta azul, el récord del Atlántico, se metió en la boca del lobo. Yo creo que la culpa la tuvo él. Ya. ¿Cuál es el momento más emocionante de la película? Porque me imagino que los dos han visto Titanic, ¿no? Esta nueva... Sí. Digo una nueva versión porque se habían hecho ya otras películas dedicadas al Titanic. Sí, bastantes versiones. Claro. El momento más emocionante, no sé, para mí es cuando el barco se parte en dos, el momento final de la tragedia. Porque la historia de amor es un poco cursi, ¿no? Yo hubiese preferido la historia de los señores Peñasco, claro, que es más real. Pasa que James Cameron no la conocía todavía, bueno, tampoco la conoce ahora, pero nunca se sabe. ¿Cuánto costó en aquel tiempo el Titanic? El Titanic, pues exactamente no lo sé, pero muchos millones. Sé que estuvieron trabajando unas 10.000 personas en el Titanic. O sea que fue una gran... ¿No se ha construido desde entonces algo parecido al Titanic? Bueno, creo que ahora sí, porque ahora un portaaviones americano, por ejemplo, debe ser más grande. Sí. ¿Cuántos soldados caben? 5.000 o así dentro. Sí, pero un barco de pasaje... No, barco de pasaje tan grande no creo, y tan lujoso tampoco. Ya. Porque una cosa es el lujo de ahora y otra es el lujo de la época aquella, con camarotes estilo Luis XV, etcétera. El Titanic. Elena Ugarte, sobrina nieta de uno de los pasajeros, Vicente Peñasco, que viajaban en el Titanic. Y socia de honor Peñasco. ¿Perdón? Víctor Peñasco. Víctor Peñasco. Y Carles Bonet, estudioso del tema Titanic y socio también del Titanic Internacional. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.